¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a una nueva aventura. Oye, ¿cuánto tiempo sin grabar con gafas, eh? Y es que hubo una época al principio de este canal, tan querido por mí, que grababa por la noche, cuando llegaba a casa del trabajo, me duchaba y demás, me quitaba las lentillas y pues me ponía mis gafas, ¿no? Era momento de relax. Y bueno, pues últimamente he grabado cuando he podido, a mediodía. Ahora tengo un poco más de tiempo porque estoy de vacaciones en el trabajo. Pero bueno, hoy es ese momento precisamente en el que estoy pues, a punto de hacerme la cena y me he duchado, me he quitado las lentillas, me he puesto las gafas. Me veo raro en cámara, pero bueno, vamos a por ello. Vamos a lo importante. Lo importante es cómo nos quedamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Ese visitante que tenemos extraterrestre, porque tenemos una nave extraterrestre, encima de la cabeza de Jasón, del maestro, de Juan Marcos y de los tres apóstoles. Es muy importante. Yo también me veo mis vídeos, me los pongo antes de irme a dormir, pero es muy importante que imaginéis en vuestra mente lo que estamos leyendo. Imaginaros ese monte de olivos de noche, solamente alumbrado por la luna llena, el maestro, Jasón detrás de un árbol, agazapado, los apóstoles, ¿no? Muy importante que según vayamos haciendo la lectura lo vayáis planteando en vuestra cabeza. Me lo dijo un profesor que tuve hace mucho tiempo y le da más realismo al libro y a la historia, ¿no? Bueno, en este momento del libro, desde luego es una de las partes que a mí más me impactó del libro. En ningún momento piensas que seguramente Jesús estuviera acompañado de alguna entidad extraterrestre. Y lo vamos a razonar antes de empezar a leer. Algo os dije ya en el anterior capítulo, y es que Jesús realmente es Dios en la tierra, ¿no? Imaginaros que vosotros hacéis un flan en el horno, una tarde, o unas magdalenas en el horno. Y que esas magdalenas tuvieran vida propia. Imaginaros, ¿vale? Esas magdalenas que vosotros habéis hecho no sois vosotros, sino es una creación vuestra. Habéis puesto, no sé cómo se hacen las magdalenas, me gustan mucho, pero no sé cómo se hacen. Harina, azúcar, leche, quizá, ¿vale? Y esas magdalenas tuvieran vida propia. Vosotros, si esas magdalenas os pudieran reconocer, seríais Dios para ellas, porque sois sus creadores. Y si tuvieran conciencia, os tendrían como algo extraterrestre. Si ellos vivieran en el mundo de las magdalenas, entenderlo, ¿no? Es algo muy básico lo que os estoy contando, pero para que lo intentes focalizar. Pues desde mi punto de vista creo que nuestro Padre Creador, nosotros somos su creación, pero no somos Él. Al igual que nosotros hacemos las magdalenas, no somos una magdalena, ¿no? Se me entiende, creo. Pues desde mi punto de vista, y tengo casi la total seguridad de que Dios no es como nosotros, somos su creación, eso está claro. Y Jesús es el enviado para darle forma y para que nosotros conozcamos cómo opera ese creador, el que él reconoce como Padre. Vamos a ponerlo más simple todavía. Imaginaos que tú, que eres el que hace la Magdalena, envías a una Magdalena para contarle quién eres tú. Creo que algo así sería. Hoy por hoy, si nosotros viéramos venir una nave, como la que está viendo Jasón, pensaríamos que es un objeto volador no identificado, diríamos que es un extraterrestre. En esa época, cuando veían venir algo del cielo, decían que era un dios. De hecho, la Biblia es el mayor libro de ovnis que hay. Creo que ya lo dije en el capítulo anterior. No es una frase mía, esta. Es una frase de investigadores. Que la Biblia es el mayor libro de extraterrestres que hay. Bueno, pues ahora quizá nos sorprenda tanto. Quizá nos sorprenda tanto que si Dios, Jesús, es el enviado del Padre, en ese momento de tensión en el que Él pide apoyo y se pone de rodillas gritando al cielo, Abba, Abba, si puedes hacer que este trance que yo voy a vivir lo pueda evitar, concédemelo, si no, aceptaré mi destino, beberé de esa copa amarga. Él se refiere. Creo que es en ese momento de debilidad de Jesús, no de debilidad, sino de, pues, imaginaros, sabe que lo van a matar y que lo van a torturar. Pues recibe una visita, que es lo que hoy vamos a ver. ¿Quiénes son los tripulantes de esa nave que asiste a Jesús en ese momento? Ante la mirada atónita de Jasón y Eliseo. Daros cuenta que ellos en ningún momento, cuando viajan en el tiempo, esperan que haya una visita de una nave extraterrestre.
Si esto es así, que yo creo en este libro Pies Juntillas, es extraordinario. No nos han contado nada. Y lo que nos han contado, las iglesias, las religiones, nos lo han contado mal. Poco y mal. Espectacular, ¿verdad? Vale, pues una vez dicho todo esto, vamos a seguir por donde nos quedamos, que era un momento muy emocionante de la historia. Recordar que leemos trozos, no leemos toda la obra, sino que leemos, resumimos, reflexionamos. Tenéis el enlace en el canal para que compréis vuestro propio libro de Caballo de Troya, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a proseguir. Ok, pues nos quedamos en lo más gordo, justo cuando teníamos la nave encima. Dice Jasón, luz circular de un blanco superior al de la soldadora autógena y potentísima. Nos había inmovilizado. Durante los segundos que duró aquello, sí pude oír la voz de mi compañero en el módulo que, sumamente preocupado, no hacía otra cosa que llamarme. Claro, Jasón se quedó bobo mirando esa luz. Pero como digo, a pesar de mis esfuerzos, no podía articular palabra ninguna. Casi al mismo tiempo que aquella masa luminosa de más de 50 metros de diámetro hacía estacionario sobre el lugar, una especie de cilindro luminoso de color azul partió del centro del disco. Imaginaros, un cilindro luminoso sale del disco blanco, iluminando a Jesús. Las lastras de piedra y el terreno en un radio aproximado de 5 o 6 metros, todo se volvió azul. El maestro, con la cara levantada, no parecía alarmado y siguió de rodillas. ¡Qué curioso! Jesús no se asusta de esa luz. No se alarma. Jesús sabe lo que hay ahí. Y siguió de rodillas. Mi confusión no tenía límites. ¿Cómo era posible que el nazareno no se sintiera tan aturdido y atemorizado como yo? Pues muy fácil, porque Jesús sabe quién va ahí. Aquel miedo que me había invadido era compartido plenamente por mi joven compañero, a juzgar por la postura que había quedado. El fulminante descenso de la luz le había hecho llevar sus brazos sobre la cabeza, en un movimiento reflejo de protección, y así seguía, con el cuerpo encogido y el rostro apuntando hacia la silenciosa masa luminosa. Claro, vamos a ver, Jasón, esto pasó en 1974. Jasón, no sé si en algún momento se imagina que puede ser una entidad extraterrestre, pero el niño Juan Marcos, daros cuenta que él ha nacido en el año hace 2030 años. Él ni se puede imaginar qué es eso. No acierto a entender cómo llegó hasta allí, pero casi en el instante mismo que el cilindro de luz azul tocó el calvero, una figura humana, eso me pareció al menos, surgió sobre la laja de piedra aproximándose inmediatamente al rabí. De esa luz salió una figura humana y se acercó a Jesús. Estaba de espaldas a mí y, por supuesto, a pesar de la cegadora luz que inundaba la zona, su estructura física tenía que ser sólida y consistente. Una prueba de ello es que, al llegar a la altura del maestro, lo ocultó con su cuerpo. Es decir, voy a hacer varias paradas porque quiero explicarlo bien, porque esto es una de las partes determinantes del libro, que luego, cuando crucifican a Jesús, también esta gente entra en juego. No así, pero entra en juego. Dice que es humano porque se acerca hacia Jesús y lo tapa con su cuerpo. Es decir, lo que sale de esa luz es humanoide. El pavor posiblemente agudizó aún más los escasos sentidos que seguía controlando, y toda mi atención quedó polarizada en la figura de aquel ser. Era muy alto, mucho más que Jesús, y Jesús ya medía 1,83 m. Posiblemente alcanzase los 2 metros y pico. No vestía como nosotros, al contrario, su indumentaria me recordó la de los pilotos de combate de la USAF, aunque con un buzo mucho más ajustado y de un brillo intensamente metalizado. Imaginaros un ser de 2 metros, un poco más, con un traje parecido a los del ejército, muy ajustado y brillante. Aunque esta sensación bien podría haber estado mediatizada por la increíble claridad de la luz. Claro, piensa que imaginaros ese destello de luz blanco-azuláceo, quizá dice que esa imagen podría ser efecto, ¿no?, del brillo. El mono parecía de una sola pieza, con un cinto relativamente ancho y de la misma tonalidad, similar a la del aluminio, que el resto del traje. Los pantalones, eso me llamó mucho la atención, se hallaban recogidos en el interior de unas botas de media caña y de un color dorado.
En cuanto a su cabeza, solo pude ver la zona occipital y la nuca. Tenía un cabello blanco, lacio y abundante, que caía hasta los hombros. Inundablemente se trataba de un individuo musculoso y ancho de hombros. Imaginaros qué portento físico, 2 metros, pelo largo, blanco, por los hombros, musculoso y grande, ¿no? Todo lo que podríamos denominar como un ángel, quizá, ¿no? ¿No os parece? Aunque el silencio aunque el silencio reinante era total, no alcancé a oír palabra alguna. Ignoro si hubo conversación. Lo único que pude percibir fue el movimiento del brazo derecho de aquel ser dirigido hacia Jesús, que presumiblemente debía continuar de rodillas. Claro, este hombre está tapando a Jesús. Él lo está viendo de espaldas. De no haber sido por Eliseo, tampoco hubiera sido capaz de contabilizar el tiempo transcurrido. Según mi compañero, aquel lapsus, en el que la conexión auditiva con el módulo quedó parcialmente bloqueada, duró entre 4 y 5 minutos aproximadamente. Al cabo de este tiempo, la figura de aquel ser y el cilindro azul se extinguieron instantáneamente. Y he dicho bien, instantáneamente. No hubo, o al menos yo no pude apreciarlo, elevación de aquel ser hacia el disco luminoso. Y tampoco lo vi alejarse o desaparecer por el olivar. Sencillamente no tengo explicación. Es decir, cuando pasaron los 4 o 5 minutos, o él estaba tan flipando, imaginaros qué situación, ¿eh? Pero no vio cómo se volvía y subía, o sea, desapareció. Acto seguido, la luz experimentó unos suaves balanceos, elevándose en vertical con una aceleración que me dio vértigo. Lo que sí que vio es que la luz volvió a subir, o sea, lo que no vio fue al hombre volver, ¿me entendéis? La luz volvió a subir, unos leves balanceos, elevándose en vertical con una aceleración que me dio vértigo. En un abrir y cerrar de ojos, suponiendo que hubiera podido realizar dicho pestañeo, el objetivo se convirtió en un punto insignificante perdiéndose en el infinito, es decir, subió la luz y ¡bum!, desapareció. Casi al momento, tanto Juan Marcos como yo recuperamos nuestra movilidad y el viento volvió a soplar con fuerza entre las ramas de los árboles, mientras las cabras, encerradas en la gruta, balaban lastimeramente. Fijaros qué momento ha sido, ¿eh? Un momento en que de repente el viento deja de soplar, ellos se quedan paralizados, no saben si muy bien por el miedo o por qué, baja un hombre, un portento como ha descrito, toca a Jesús, está con él 4 o 5 minutos, vuelve y la luz sube y desaparece. Espectacular. Es espectacular. Este hombre está que no sabe lo que está pasando. Jasón, ¿me recibes? Jasón, por Dios, contesta. La voz de Eliseo seguía repicando en mi oído. Inspiré con todas mis fuerzas, tratando de calmar los nervios. Afirmativo, le respondí, con lo poco que me quedaba de voz. Roger, al fin. Jasón, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Como pude, tranquilicé a mi compañero, indicándole que procuraría explicárselo más adelante. Claro, el compañero no lo ha visto. Está en la nave, pero no lo ha visto. Jasón sí. La verdad es que mi confusión había aumentado. Por un instante pensé que todo había sido una pesadilla, pero no. Al dirigir la vista hacia el maestro, mi perplejidad aumentó. La película sanguinolienta y los reguerillos que cubrían su faz, cuello y manos habían desaparecido. Recordad que Jesús está impregnado en sangre por el nerviosismo, ¿no? Los capilares la habían roto, ¿recordáis? En el capítulo anterior. Su semblante, todavía pálido y demacrado, no presentaba, sin embargo, alguna señal del reciente fenómeno de hematidrosis. Era imposible que Jesús hubiera tenido tiempo de acudir hasta alguno de los recipientes del campamento que contenían agua y proceder al lavado de su cara, cuello y manos. Además, aceptando este supuesto, yo le habría visto alejarse y, por supuesto, regresar junto a la roca. Por el contrario, estoy seguro, absolutamente seguro, que el maestro no había abandonado en ningún momento su postura, arrodillado sobre el calvero. Es decir, el hombre que vino lo curó. No tiene otra explicación, Jesús no se movió de ahí. Juan Marcos, incomprensiblemente, seguía agazapado detrás del muro de piedra, como si nada hubiera ocurrido. Más adelante, cuando le interrogué sobre lo sucedido aquella noche en el huerto, el muchacho respondió afirmativamente. Sí, me dijo sin darle excesiva importancia, y como si hubiera sido testigo de otros sucesos similares. El Padre hizo descender un ángel. Claro que lo vi. Bueno, que poco me he equivocado, ¿eh? No lo recordaba.
El pequeño Juan Marcos lo describe como un ángel. El Padre hizo descender un ángel. Claro que lo vi. Curioso. El Galileo, mucho más sereno, levantó nuevamente su vista hacia los cielos y sonrió. Ojo, Jesús levanta su vista hacia los cielos y sonríe, porque sabe que lo acompañan, sabe que el Padre le ha dado una señal. Después, con paso firme, se incorporó dirigiéndose hacia el filo del olivar. No sé cómo, pero la súbita presencia de aquel ángel / astronauta / fantasma o lo que fuera, había influido decisivamente en el ánimo del Hijo del Hombre. La expresión del evangelista "y el ángel le reconfortó" no podía ser más apropiada. El nazareno debió encontrar a sus discípulos nuevamente dormidos y tras gesticular con ellos volvió sobre sus pasos, arrodillándose por tercera vez al borde de la piedra. Era asombroso. Ninguno de los discípulos parecía haberse dado cuenta de lo ocurrido. Probablemente se hallaban dormidos. Qué momento más espectacular, ¿verdad? Qué momento más espectacular en que Jesús recibe una visita reconfortante totalmente para él. Él recobra la fuerza. Al recibir esa visita de ese ángel enviado del Padre, de lo que realmente Jesús posiblemente sea cuando no esté en la carne, mira al cielo y sonríe como diciendo: gracias por ayudarme, gracias por estar conmigo, ¿no? Una vez allí, ya con su habitual tono de voz, el maestro habló así, siempre con la mirada fija en lo alto: Padre, ¿ves a mis apóstoles dormidos? Extiende sobre ellos tu misericordia. En verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Jesús guardó silencio, inclinó su cabeza, cerrando los ojos. Después, a los pocos segundos, dirigió su rostro nuevamente a los cielos, exclamando: Y ahora, Padre mío, si esta copa no se puede apartar, la beberé. Que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús ya tenía la fuerza necesaria. Debían ser casi la 1 de la madrugada de aquel viernes 7 de abril, cuando Jesús de Nazaret, después de permanecer unos minutos en total recogimiento, se alzó por última vez, acogiendo al punto donde sus 3 íntimos, por enésima vez, habían caído en un profundo sueño. Estos no hacían más que dormir. Pero en esta ocasión el Galileo no retornó al Calvario. Despertó a sus hombres y poco después los 4 se internaban en el olivar, perdiéndose de vista. He meditado mucho sobre aquellas extrañas palabras de Jesús. ¿Qué pudo querer decir cuando habló de apartar la copa? ¿Se refería a la posibilidad de evitar los suplicios y su propia muerte? Durante algún tiempo así lo creí, pero después de ser testigo de su horrenda pasión y de su increíble comportamiento, otra interpretación, más sutil si cabe, ha venido a sustituir a mi anterior hipótesis. Ahora he empezado a intuir la gran tragedia del Maestro en aquellos críticos momentos de la llamada oración en el huerto. No fue el miedo lo que posiblemente provocó su honda angustia y el posterior sudor sanguinoliento. Él sabía lo que le reservaba el destino y, como demostró sobradamente, se enfrentó al dolor abierto y valientemente. Pero de la mano de las torturas, el Galileo sabía que llegarían también las humillaciones. Tuvo que ser la contemplación de esas ya inminentes vejaciones por parte de las criaturas que él mismo había creado lo que quizá le sumió en un agudo estado de postración. Si realmente era el Hijo de Dios, la simple observación y mucho más el padecimiento de la barbarie y primitivísima de sus hombres para con él mismo tenía que resultar insoportable. Claro, Jesús realmente no se asusta. No se asusta. Jesús sabe que le van a hacer mucho daño físico, ¿no? Pero ahora veréis que no solamente le hacen daño físico a Jesús. Jesús lo ridiculizan al extremo. O sea, todo lo que hayáis visto se va a quedar corto con lo que vamos a leer. Al extremo. O sea, daros cuenta que le odiaban tanto que le hicieron de todo. Lo veréis, ¿vale? Salvando las distancias, imagino el brutal sufrimiento moral que podía significar para un padre el ver cómo sus hijos le abofetean, insultan, hieren e injurian. Juan Marcos y yo nos apresuramos a salvar el muro que se nos separaba del Calvario, donde había tenido lugar la triple oración del huerto, y con idéntica prudencia penetramos en el olivar, siguiendo los pasos de Jesús y sus hombres. Conforme nos acercamos a la explanada del campamento, un pensamiento, quizá tan absurdo como inoportuno,
seguía martillando mi cerebro. No podía borrar de mi mente las imágenes de aquel ser de más de 2 metros y del objeto, porque aquello tenía que ser un vehículo tripulado, que había sido capaz de desafiar tan elocuentemente las leyes de la gravedad. ¿Qué clase de artefacto era aquel? ¿Qué tecnología podía soslayar semejantes aceleraciones y deceleraciones? Y sobre todo, ¿qué relación guardaba todo aquello con Jesús y con la divinidad? Hubiera dado 10 años de mi vida por haber registrado la conversación entre el maestro y aquel misterioso ser. Y maldije mi mala estrella, que no me permitió contemplar los rostros de ambos personajes e interpretar al menos lo ocurrido entre los dos. Desde entonces, una afilada incertidumbre anida en mi corazón. ¿Podía ser aquel un ángel? Si realmente era así, qué lejos están los teólogos de la verdad. Cuando, al fin, nos asomamos al campamento, todo seguía más o menos igual. Los discípulos del maestro, profundamente dormidos, permanecían ajenos a cuanto acababa de suceder a pocos metros de las carpas. Y digo que todo seguía más o menos igual porque, coincidiendo con nuestro retorno, los de los agentes secretos de David Zebedeo entraban también en el huerto. Jadeantes y excitados preguntaron por su jefe, Juan Marcos, quien les señaló el lugar donde montaban guardia. Juan Marcos fue el que le señaló el lugar donde montaban guardia. El maestro, entre tanto, había aconsejado a Pedro y a Juan y a Santiago que se retiraran a dormir. Vale, han llegado todos al campamento de nuevo y llegan los correos de David Zebedeo diciendo que dónde está su jefe, por favor, porque ya se va a liar. Pero los apóstoles, suficientemente despejados, quizá con los cortos pero profundos sueños que habían disfrutado en las proximidades de la gruta y cada vez más nerviosos ante la súbita llegada de los mensajeros, se resistieron. El fogoso Pedro, sin poder resistir la tentación, interrogó a uno de los agentes del Zebedeo, y el hombre, acorralado por las preguntas de Simón, terminó por declararle que una partida de sicarios del Sanedrín y una escolta romana se dirigían hacia allí, llaman a por Jesús. Pedro retrocedió con el rostro descompuesto, y cuando intentó dirigirse a las tiendas con ánimo de despertar a sus compañeros, Jesús se interpuso en su camino, ordenándole que guardara silencio. La recomendación del Galileo fue tan rotunda que los discípulos, desconcertados, quedaron clavados en el suelo. Los griegos, que acampaban al aire libre, fueron despertados también por la precipitada irrupción de los agentes del Zebedeo, y no tardaron en rodear a Jesús y a los 3 apóstoles interrogándoles. Pero el maestro, que había recobrado su habitual calma, les rogó que se tranquilizaran y que volvieran junto al molino de aceite. Fue inútil, ninguno de los presentes se movió donde estaban. El nazareno comprendió al instante la actitud de sus hombres y sin mediar palabra se alejó del grupo, abandonando el campamento a grandes zancadas. Durante algunos segundos los griegos y los apóstoles dudaron, y una vez más fue el joven Juan Marcos quien tomó la iniciativa. En un santiamén escapó del huerto, precipitándose colina abajo. Aquella inesperada reacción de Jesús saliendo de la finca de Getsemaní me desconcertó. Según los evangelistas canónicos, fuente informativa primordial, el llamado prendimiento debería llevarse a cabo en el referido huerto. Sin embargo, el nazareno acababa de abandonarlo. Sin pensarlo 2 veces, seguí los pasos del muchacho sin preocuparme de los 3 apóstoles y de los griegos que permanecían inmóviles en la mitad del campamento. Tanto Jesús como Juan Marco habían tomado el conocido camino que discurría por la falda occidental del Olivete y que se había llevado en varias ocasiones hasta el puentecillo sobre la depresión del entonces seco torrente del Cedrón. En ese momento y justamente al otro lado del puente me llamó la atención el movimiento de un nutrido grupo de antorchas. ¿Veis? Un grupo de antorchas va hacia allí ya. Al observar más detenidamente comprobé que se dirigían hacia este lado del monte. Aquellos deberían de ser hombres armados de los que había hablado el mensajero de Zebedeo. Desconcertado, continué bajando por la vereda hasta que uno de los recodos del camino vi a Marcos. Mejor debería decir que solo distinguí su lienzo blanco, refugiándose a toda prisa en una pequeña caseta de madera que se levantaba al pie del sendero. Me detuve sin saber qué hacer, pero mis sorpresas en aquella madrugada del viernes no habían hecho más que empezar. Junto a la mencionada casamata distinguí otra cuba similar a la construida a la entrada del campamento de Getsemaní, que debía formar parte de uno de los legares de aceite que tanto abundaban en el monte de las aceitunas. El maestro se había sentado sobre el murete de piedra de la prensa, a unos 2 pasos de la pista,
y de cara a la dirección que traía el cada vez más cercano y oscilante enjambre de luces amarillas. Jesús salió a buscarlos. O sea, salió hacia esas antorchas y se sentó, ¿vale? En unas ruinas. En un primer momento pensé en ocultarme también en la barraca, pero deseché la idea. Ignoraba absolutamente el curso que podían tomar los acontecimientos y preferí mantenerme en un lugar más abierto. A ambos lados del sendero se extendían sendas plantaciones de olivos. Aquel podía ser un buen observatorio. Y rápidamente abandoné la pista, internándome en el oscuro olivar situado a la izquierda del camino. Elegí uno de los árboles más gruesos, trepando a lo alto y camuflándome entre su ramaje. Desde allí Jesús quedaba a poco más de 5 o 6 metros, pero de pronto me había saltado por una duda de casi me hizo descender del olivo. ¿Y si el Galileo regresaba al campamento? En ese caso, no tendría más remedio que arriesgarme y seguir a la tropa. Si no me equivocaba, la distancia recorrida por Jesús desde la puerta de la entrada al huerto de Simón el leproso hasta aquella cueva del serpenteante camino de la herradura había sido de unos 100 o 150 pasos. Y al verle allí, tan extrañadamente sereno, empecé a comprender. No hacía falta ser muy despierto para suponer que su rápido alejamiento de la zona donde permanecían sus hombres solo podía estar motivado por el deseo de que su encuentro con Judas y la policía del Sanedrín no afectase a los discípulos. Claro, Jesús se fue, se apartó, porque no quería que hubiera pelea entre Judas y sus discípulos, porque iba a haber chispas ahí cuando vieran que lo ha traicionado. Él sabía que muchos de los discípulos y los griegos disponían de armas y probablemente quiso evitar el más que seguro riesgo de un choque armado. Si la memoria no me fallaba, en el campamento debían haber en aquellos momentos alrededor de 60 hombres. Habría sido suficiente que cualquiera de ellos, Pedro o Simón, el celotes, por ejemplo, hubieran sacado su espada para provocar un sangriento combate. Si la versión del agente secreto de Zebedeo era correcta, a los levitas del templo había que añadir la patrulla romana, y esto, indudablemente, complicaba las cosas. Los mercenarios de la fortaleza Antonia no se distinguían precisamente por sus dulces modales. Ya había sido testigo de su ferocidad en el apaleamiento de un compañero. ¿Os acordáis cuando va a ver a Pilato lo que ve? ¿Qué podía esperarse entonces de aquellos aguerridos infantes en caso de que llegara un enfrentamiento? Lo más probable es que muchos de los discípulos del maestro habrían resultado heridos o muertos, y en mejor de los casos, hechos prisioneros. Y Jesús, a juzgar por sus oraciones en el olivar, quería evitarlo a toda costa, que hubiera sido de su misión y de la futura propagación del Evangelio del Reino si los directamente encargados de esta predicación hubieran caído esa noche en Getsemaní. Las antorchas aparecían y desaparecían entre las espesuras, acercándose cada vez más. Pedí información a Eliseo sobre la hora exacta. Era la 1:15 de la madrugada. La luna seguía brillando con todo su esplendor, proporcionando una más que aceptable visibilidad. De pronto, y cuando el racimo de antorchas se hallaba aún a cierta distancia de la almazara sobre la que aguardaba el maestro, vi aparecer por la vereda a un individuo. Subía a la carrera, siguiendo la dirección del campamento. Jesús, al verle, se puso en pie, saliendo del centro del camino. El presuroso caminante, a quien en un primer momento no acerté a identificar, descubrió enseguida la alta figura del Galileo con su blanca túnica bañada por la luna. La inesperada presencia del maestro, cortándole el paso, debió desconcertarle porque se detuvo al momento. Pero, tras unos segundos de indecisión, prosiguió su avance. Esta vez sin demasiadas prisas. El misterioso personaje envuelto en un manto oscuro debía hallarse a unos 30 o 40 metros del rabí cuando, en el fondo del sendero, irrumpió en escena el pelotón que portaba las antorchas. Venía en desorden, aunque formando una larga hilera de gente. A primera vista, el número de individuos rebasaba el medio centenar, iban más de 50 por Jesús. Conforme fueron acercándose, pude distinguir entre los hombres de cabeza alrededor de 30 soldados romanos. Vestían la misma indumentaria que yo había visto entre los infantes de la Torre Antonia e iban armados con espadas, algunas lanzas y escudos. Inmediatamente detrás, casi mezclados con los primeros, un tropel de 40 o 50 policías del templo, armados en su mayoría con bastones y mazas con clavos. Vale, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque ya
ya llegan a por Jesús. Ya la siguiente página. Venga, voy a leeros un poco, ¿vale? Para que veáis aquí ya cuando lo van a apresar. Mi desconcierto llegó al máximo cuando, por mi derecha, surgieron otras antorchas, diseminadas entre los olivos. No eran muchas, quizá una decena, pero zigzagueaban a gran velocidad, descendiendo hacia el punto donde se hallaba Jesús. Por la dirección que traían, supuesto que se trataban de los discípulos, y un escalofrío volvió a recorrerme el cuerpo. Si ambos bandos llegaban a enfrentarse, quién sabe lo que podría ocurrir. El grupo de mi izquierda, el que procedía de Jerusalén, siguió avanzando en silencio hasta detenerse a un tiro de piedra del Galileo. Por su parte, los que acababan de aparecer por la derecha terminaron por concentrarse en el sendero. Una vez reagrupados, continuaron bajando, pero con gran lentitud. Cuando el tropel que llegaba con ánimo de prender al nazareno se detuvo, los seguidores de Jesús iniciaron otro tanto, es decir, los dos grupos están chocando en el camino. Estos últimos quedaron bastante más cerca del maestro, quizá 20 o 25 pasos. A la luz de las teas distinguí en primera línea a Pedro, y con él Juan, Santiago y una veintena de griegos. Sin embargo, por más que busqué, no vi a Simón el Celotes, ni tampoco el resto de apóstoles y discípulos. ¿Aquello significaba que no habían sido despertados? Durante unos minutos, que se me antojaron interminables, solo el viento silbó entre los olivos, agitando las llamas de las hachas de ambos grupos. Jesús, en medio, seguía pendiente de aquel hombre que se había destacado de la turba procedente de la ciudad santa. Vale, imaginaros. Por un lado, los soldados, un hombre que va tapado delante, que no sabe quién es, y por detrás de Jesús bajan 3, 4 discípulos y 20 griegos, ¿vale? En medio Jesús, unos suben, otros bajan y se encuentran en el centro. Cuando faltaban apenas unos metros para que dicho personaje llegase a la altura del rabí, la luna hizo resaltar la palidez de su rostro. Era Judas. Judas va delante de ellos, indicándoles por dónde ir. Pero ¿por qué se había adelantado a la tropa? Aquella incógnita sería resuelta la mañana siguiente. Pero antes del fatal e inesperado suceso que provocaría la muerte del Iscariote. Vale, aquella incógnita sería resuelta la mañana siguiente, poco antes del fatal e inesperado suceso que provocaría la muerte del Iscariote. Una vez más, Judas había maquinado sus planes con tanta astucia como ruindad. Y al fin Jesús reaccionó. Con gran aplomo arrancó hacia Judas, pero al llegar a su altura se desvió hacia la linde izquierda del camino, esquivando al traidor. O sea, fue hacia él y cuando lo tenía, andó, pasó por su lado. El Iscariote, perplejo, se revolvió al momento. El maestro había continuado en dirección a la soldadesca, deteniendo sus pasos a pocos metros del grupo, y desde allí, con gran voz, interpeló al que parecía el jefe. Esto es palabra de Jesús, delante de los soldados. Les dice, ¿qué buscas aquí? El soldado romano, que a juzgar por su casco, con un penacho de plumas rojas y su espada situada en el costado izquierdo, debió ser un oficial, se adelantó a su vez y en griego respondió, a Jesús de Nazaret. El maestro avanzó entonces hacia el posible centurión y con gran solemnidad exclamó, soy yo. Y aquí lo dejamos. Bueno, pues ya hemos llegado al momento. Ya hemos llegado al momento en el que van a apresar a Jesús. Creo que se ha entendido bien, ¿no? Jesús, cuando vuelve de su encuentro con este ángel, ya está la suerte echada. De hecho, todo encaja en tiempos. Va al campamento, les pide que se acuesten. Los apóstoles no quieren. Llegan los correos diciendo que van hacia ellos. Los correos, ¿vale? Son esta gente que va corriendo de un sitio a otro dando información. Y les dicen que van a por ellos ya. Que va una tropa romana más la policía del templo al campamento a por Jesús. Jesús les dice que se alejen, que se acuesten. Ellos, por supuesto, no quieren. Entonces Jesús va andando camino abajo 100 metros para encontrarse solo con ellos. ¿Por qué? Porque sabe que están armados. Y sabe que si hay pelea entre los romanos y la policía del templo y sus apóstoles, pues que va a ser peor. Que más vale que muera uno, pensaría, que no que mueran 50.
y luego porque tenían una misión que cumplir los apóstoles. Al final bajan los apóstoles igualmente y los soldados se encuentran en el camino. Imaginaos un camino, unos suben, otros bajan y Jesús es en el centro. Judas va destacado hacia arriba, o sea, va por delante de los soldados. Luego sabremos por qué. Yo ahora pensaría que es porque les va indicando el camino. Pero creo que a lo mejor Judas quería llegar antes para decir que él no ha sido. Puede ser, con lo traidor que era, quizá fuera por eso. Jesús pasa de él y habla con el centurión romano. Le preguntan que dónde está Jesús y él dice que es él. O sea, valiente hasta el final el maestro, ¿eh? Valiente y poderoso como él solo. Quiero destacar que esta aparición de este ángel que hay, para mí me parece una de las cosas más importantes del libro, porque en ningún momento pensé que eso sería así. Creo que de hecho en la Biblia no se nombra que viene una nave. No, creo que dicen que el ángel le dio fuerzas o algo así, pero no se describe tan exacto. ¿Veis? Lo que nos han contado, lo vuelvo a decir, nos lo han contado mal y poco. O sea, lo que hay escrito está escrito escasamente, mal contado y saliendo, no ajustándose a la realidad. Por eso este libro es más real y se ajusta más a la realidad, lo cual le da una veracidad desde mi punto de vista mejor que en la Biblia y se entiende mejor. Yo lo estoy leyendo y lo estoy explicando, pero creo que cualquier persona puede entender cómo era Jesús, ¿no? Es un Jesús mucho más cercano, un Jesús mucho más humano, un Jesús que sin conocerlo, aquí aprendes a amarlo. ¿No tenéis esa sensación de cariño hacia ese hombre tan valiente, con tan buen humor, tan inteligente y que siempre estaba de tan buen humor? Ese ejemplar humano, ese ser humano tan afable. Yo sí que lo tengo. Vale, chicos, pues página 437. De aquí para adelante vais a ver lo que le hacen al maestro. Eso será en otro capítulo. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, por seguir conmigo en esta aventura. Espero que os esté tocando el corazón el libro, como me lo tocó a mí. Y desde luego que yo lo leí para mí, pero está siendo una experiencia maravillosa poder compartirlo con vosotros. Creo que está dentro de la mano de cada uno que podamos hacer llegar esta historia a las máximas personas posibles si crees en la historia. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Salud y suerte para todos. Hasta un próximo capítulo. Chao.